Lestat el vampiro, una novela de Anne Rice, capítulo 23, El vampiro Armand. Lluvia de primavera. Lluvia de luz que saturaba cada hoja nueva de los árboles de la calle y cada adoquín del pavimento, cortinas de lluvia como hilillos de luz entre la vacía oscuridad. Y el baile del Palais Royal. El rey y la reina estaban presentes, bailando con el pueblo. ¿Los rumores de intrigas en las sombras? ¿A quién le importan? Los reinos se alzan y caen. Que no se quemen los cuadros del Louvre, eso es lo importante. De nuevo, perdido en un mar de mortales, facciones frescas y mejillas sonrosadas. Montículos de cabello empolvado coronando las cabezas femeninas con toda clase de estrambóticos tocados, incluso minúsculas naves de 3 palos, arbolillos o pequeñas aves. Paisajes de perlas y cintas. Hombres de amplios torsos como gallos, vestidos con levitas de satín como alas emplumadas. Los diamantes me causaban dolor de ojos. Las voces rozaban en ocasiones mi piel, las risas eran el eco de una carcajada impía. Coronas de velas cegadoras, la espuma de la música lamiendo las paredes. Ráfagas de lluvia por las puertas abiertas. Olores humanos avivando sutilmente mi hambre, mi sed. Hombros blancos, cuellos de marfil, potentes corazones latiendo con ese ritmo eterno, tantos matices en aquellos pequeños cuerpos desnudos ocultos bajo los ricos trajes, salvajes contenidos bajo una faja de panilla, bajo incrustaciones de bordado, con los pies doloridos sobre los altos tacones y mascarillas como costras ante sus ojos. El aire sale de un cuerpo y es aspirado por otro. La música no va pasando de oreja a oreja, como dice la vieja expresión. Respiramos la luz, respiramos la música, respiramos el momento en que pasa a través de nosotros. De vez en cuando, unos ojos se fijaban en mí con un aire de vaga expectación. Mi piel lechosa les detenía por un instante, pero, ¿qué era aquello? Cuando había quien se sometía a sangrías para conservar tan delicada palidez, permítime sosteneros la jofaina y apurar luego su contenido. Y mis ojos, ¿qué eran en aquel mar de piedras preciosas de imitación? Con todo, los susurros se deslizaban a mi alrededor. Y aquellos aromas, no había dos iguales. Y con la misma claridad que si lo anunciaran en voz alta, me llegaban aquí y allá la invitación de algún mortal al intuir lo que era, y la lujuria. En algún antiguo lenguaje, daban la bienvenida a la muerte, ansiaban la muerte mientras ésta deambulaba por la sala. ¿Era posible que supieran el secreto? Naturalmente que no. Y yo tampoco lo sabía. Aquello era lo absolutamente espantoso. ¿Y quién era yo para soportar aquel secreto, para anhelar de aquel modo proclamarlo, para querer tomar a aquella mujer esbelta y chuparle la sangre de la carne rolliza de su pecho, macizo y redondeado? La música, una música humana, continuó sonando. Por un instante, los colores de la sala flamearon como si la escena se fundiera. La sensación de hambre se agudizó. Ya no era solo una idea. Las venas me latían. Alguien iba a morir. Alguien sería desangrado en un abrir y cerrar de ojos. O en un abrir y cerrar de colmillos. No pude soportar pensar en ello, saber qué iba a suceder, ver los dedos en la garganta, palpando la sangre de las venas, notando cómo cedía la carne. Así, dámela. ¿Dónde? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Lanza tu poder como la lengua de un reptil, Lestat, para capturar el corazón más conveniente con un movimiento rápido y certero. Brazos rollizos, maduros para ser exprimidos, rostros de hombres cuya barba bien rasurada casi resplandece, músculos debatiéndose bajo mis dedos. No tenéis la menor posibilidad. Y de pronto, debajo de aquella química divina, de aquella panorámica de la negación de la putrefacción, vi los huesos. Los cráneos bajo las ridículas pelucas, 2 cuencas mirando con disimulo tras un abanico abierto. Una sala de esqueletos bamboleantes que solo aguardaban al tañido de la campana. Era una visión idéntica a la que había tenido el público del local de Renaud la noche en que puse en práctica esos trucos que tanto pánico produjeron. Ahora, aquel mismo terror podía ser infligido a todos los ocupantes del gran salón. Tenía que salir de allí. Había cometido un terrible error de cálculo,
aquello era la muerte, pero aún podía apartarme de ella si conseguía salir de allí. Sin embargo, me hallaba enmarañado en una red de seres humanos como si aquel monstruoso lugar fuera una trampa para un vampiro. No debía apresurar mis movimientos, o, de lo contrario, provocaría el pánico en el baile. Por ello, me abrí paso con toda la calma posible, hacia las puertas principales. Y allí, apoyado contra la pared más alejada de mí como un telón de fondo de satín y filigrana, como un producto de mi imaginación, distinguí por el rabillo del ojo la presencia de Armand. Armand. Si me dirigió alguna llamada sin palabras, no la capté. Si hubo algún saludo, no me apercibí de ello. Armand se limitaba simplemente a mirarme. Su apariencia era la de una criatura radiante de joyas y de encajes bordados con festones. Para mí fue como una cenicienta descubierta en el baile, como una bella durmiente que abriera los ojos bajo un lío de telarañas y las apartara con un gesto de su mano cálida. La intensidad de su belleza hecha carne me hizo soltar un jadeo. Sí, lucía una indumentaria perfecta de mortal, y, no obstante, su aspecto era aún más sobrenatural. Su rostro era demasiado deslumbrante, sus ojos oscuros resultaban insondables, y, durante una fracción de segundo, destellaron como si fueran dos ventanas asomadas al fuego del infierno. Y cuando me llegó su voz, esta era grave y casi burlona, obligándome a concentrarme para entenderla. «Llevas toda la noche buscándome», dijo. «Pues bien, aquí estoy. Llevo esperándote toda la velada». Creo que en aquel instante, paralizado e incapaz de apartar la mirada de él, me di cuenta de que en todos mis años de vagar por esta tierra no volvería a tener nunca una revelación tan profunda y detallada del verdadero horror que constituía nuestra especie. En mitad de la muchedumbre, Armand parecía de una inocencia que partía el corazón. Sin embargo, cuando le miré vi las criptas y escuché el batir de los timbales. Vi campos iluminados con antorchas en los que no había estado jamás, escuché difusos encantamientos y noté en el rostro el calor de voraces fuegos. Y aquellas visiones no surgían de él, sino que las extraía de mí mismo. Y, pese a todo, mortal o inmortal, nunca había resultado Nicolás tan seductor. Ni siquiera Gabriel me había cautivado tanto jamás. Dios mío, aquello era el amor. Aquello era el deseo. Y todos mis amoríos pasados no eran ni siquiera la sombra de éste. Y me dio la impresión de que Armand, con una especie de murmullo que se abría paso en mi mente, me hacía saber que había sido un estúpido al haber pensado que las cosas pudieran ser de otra manera. «¿Quién puede querernos tanto, a ti y a mí, como nos queremos nosotros?», me susurró, y sus labios parecieron moverse de verdad. Otros rostros le miraron. Los vi pasar con absurda lentitud. Vi cómo las miradas pasaban sobre él, vi cómo la luz le bañaba en un nuevo ángulo lleno de matices el agachar la cabeza. Avancé hacia él. Me pareció que alzaba su mano derecha y me hacía una seña, pero luego me pareció que no era así. Armand dio media vuelta y vi ante mí la figura de un muchacho de cintura estrecha, hombros rectos y pantorrillas largas y firmes bajo las medias de seda, un muchacho que, al tiempo que abría una puerta, volvía la cabeza y me hacía una nueva seña. Me vino a la cabeza una loca idea. Fui tras él y me pareció como si nada de lo sucedido hasta entonces se hubiera producido. No había ninguna cripta bajo Les Innocents y Armand no era aquel mismo monstruo antiguo y temible. De algún modo, estábamos a salvo. Éramos la suma de nuestros deseos y esto nos salvaba. El vasto horror de mi propia inmortalidad, aún no experimentado, dejó de extenderse ante mí y nos encontramos surcando mares tranquilos guiados por faros familiares, y fue el momento de echarnos el uno en brazos del otro. Una sala oscura nos envolvió, privada y fría. El ruido del baile quedaba muy lejano. Armand estaba excitado por la sangre que había bebido, y pude captar el poderoso ímpetu de su corazón. Me indicó con un gesto que me acercara un poco más, y al otro lado de los ventanales destellaron las luces de los carruajes que pasaban con un mortecino e incesante traqueteo que hablaba de confort y de seguridad, y de todo lo que constituía París. Yo no había muerto. El mundo estaba empezando de nuevo. Extendí los brazos y noté su corazón contra mí, y, gritando a mi Nicolás, traté de advertirle, de decirle que todos nosotros estábamos condenados.
La vida se alejaba de nosotros centímetro a centímetro y, contemplando los manzanos del huerto bañados en una verde luz solar, creía volverme loco. No, querido, me susurraba Armand, no hay más que paz y dulzura y tus brazos en los míos. ¿Sabes bien que fue el más atroz azar? Musité de pronto. Soy un diablo involuntario que llora como un chiquillo abandonado. Quiero volver a casa. Sí, sus labios sabían a sangre, pero no era sangre humana sino aquel elixir que Magnus me había dado. Advertí que me deshacía del abrazo. Esta vez podría escapar. Tendría otra oportunidad. La rueda había dado la vuelta completa. Me encontré gritando que no bebería, que no lo haría. Y en ese instante noté los dos ardientes colmillos que se clavaban con fuerza en mi cuello hasta alcanzarme el alma. No pude moverme. El rapto, el éxtasis, me embargó como aquella primera noche, 1000 veces más poderoso que cuando tenía entre mis brazos a un mortal. Entonces me di cuenta de lo que estaba haciendo. Armand estaba alimentándose conmigo. Estaba desangrándome. Caí de rodillas, pero noté que él me sostenía, mientras la sangre seguía manando de mi cuello con una monstruosa voluntad propia que yo era incapaz de detener. ¡Demonio! Traté de gritar. Forcé la palabra arriba y arriba hasta que surgió de mis labios y la parálisis liberó mis extremidades. ¡Demonio! Rugí de nuevo, sorprendiendo a Armand en su arrebatada concentración y enviándole hacia atrás contra el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, le así con mis manos y, haciendo añicos las puertas acristaladas, le arrastré conmigo a la oscuridad de la noche. Sus tacones se arrastraron sobre la grava del camino y su rostro se había convertido en pura furia. Agarré su brazo derecho y le balanceé de lado a lado de modo que la cabeza le diera sacudidas y no pudiera ver ni calcular dónde estaba, ni asirse a nada. Entonces, con mi puño diestro, lo golpeé una y otra vez hasta que empezó a sangrar por los oídos, los ojos y la nariz. Lo arrastré entre los árboles, lejos de las luces de palacio. Y, mientras se debatía tratando de recuperarse con un estallido de fuerza, Armand lanzó su amenaza, me mataría, pues ahora tenía mi fuerza. La había absorbido de mi sangre y, unida a la suya propia, le convertiría en un ser invencible. Enloquecido, le agarré del cuello y empujé su mejilla contra el camino. Le inmovilicé, estrangulándolo, hasta que brotó de su boca la sangre en grandes borbotones. Armand habría gritado, de haber podido. Hundí las rodillas en su pecho. El cuello se hinchó bajo la presión de mis dedos y la sangre manó y rebosó entre sus labios mientras él volvía la cabeza de un lado a otro, con los ojos cada vez más abiertos pero sin ver nada. Después, cuando le noté flácido y exangüe, le solté. Volví a golpearle una y otra vez, sacudiéndole de aquí para allá. Desenvainé la espada para cortarle la cabeza. Que viviera así, si podía. Que fuera inmortal de aquella manera, si era capaz. Levanté la espada y, cuando bajé la vista hacia él, la lluvia le golpeaba el rostro, y sus ojos me miraban, incapaz de pedir piedad, medio muerto, incapaz de moverse. Esperé. Esperé a que me suplicara. Quería que me diera aquella voz poderosa llena de astucia y de mentiras, aquella voz que me había hecho sentir, durante un puro y deslumbrante momento, que volvía a estar vivo, libre y en estado de gracia. Una falsedad, una mentira abominable e imperdonable. Una mentira que no olvidaría jamás mientras deambulara por el mundo. Deseé que la rabia me impulsara a cruzar el umbral de su tumba. Pero no me llegó nada de él. Y, en aquellos momentos de inmovilidad y dolor, Armand recobró poco a poco su hermosura, tendido como un niño descoyuntado sobre el camino de grava a apenas unos metros del tráfico, del tintineo de las herraduras de los caballos y del ruido sordo de las ruedas de madera. En aquel niño maltratado había siglos de maldad y de sabiduría, aunque no surgía de él ninguna súplica ignominiosa sino solo la borrosa y magullada sensación de lo que era. Una vieja, ancestral maldad. Unos ojos que habían visto eras oscuras con las que yo podía solo soñar. Le solté, me puse en pie y guardé la espada en la vaina. Me separé unos pasos de Armand y me dejé caer en un húmedo banco de piedra. A lo lejos, unas siluetas bulliciosas se apiñaban junto a la cristalera rota de palacio,
pero entre nosotros y aquellos confusos mortales se extendía la noche, y contemplé a Armand con indiferencia. Él seguía tendido en el suelo, inmóvil. Tenía el rostro vuelto hacia mí, aunque no a propósito, y el cabello en un amasijo de rizos y sangre. Con los ojos cerrados y la mano abierta a un costado del cuerpo, me pareció el hijo abandonado de un tiempo, el fruto de un accidente sobrenatural, un ser tan desgraciado como yo mismo. ¿Qué había hecho Armand para convertirse en lo que era? ¿Cómo era posible que, tanto tiempo atrás, alguien tan joven hubiera adivinado el sentido de decisión alguna, y mucho menos del voto de convertirse en aquello? Me incorporé y, acercándome lentamente, me coloqué junto a su cuerpo caído y contemplé la sangre que empapaba su camisa de encaje y bañaba su rostro. Pareció que exhalaba un suspiro y escuché el paso de su aliento. Armand continuó con los ojos cerrados y, a la vista de un mortal, tal vez sus facciones mostraran una total inexpresividad, pero yo pude captar el dolor que sentía. Capté la inmensidad de ese pesar y deseé no sentirlo. Por un instante, comprendí el abismo que nos separaba y la distancia que había entre su intento de acabar conmigo y la defensa, bastante simple, que yo había hecho de mi propia persona. En un intento desesperado, Armand había tratado de imponerse a lo que no comprendía. Y, en una reacción impulsiva, yo le había dominado y reducido casi sin esfuerzo. Volvió entonces a mí todo el dolor que sentía por Nicolás y recordé las palabras de Gabriel y las denuncias de aquel. Mi rabia no era nada comparada con su pesadumbre, con su desesperación. Quizá fue esta la razón que me impulsó a agacharme y ayudarle a incorporarse. Y tal vez lo hice también porque vi a Armand tan perdido y tan exquisitamente atractivo. Y porque, al fin y al cabo, los dos pertenecíamos a la misma raza. Era bastante lógico, ¿no os parece?, que uno de los suyos se lo llevara de aquel lugar donde, tarde o temprano, los mortales se habrían acercado a él y le habrían obligado a huir a trompicones. No me ofreció la menor resistencia. En unos instantes, se puso en pie y echó a andar a mi lado con aire adormilado. Le pasé un brazo por los hombros, sosteniéndole y ayudándole hasta que empezamos a alejarnos del Palacio Real en dirección a la Rue Street. Apenas eché un vistazo a las siluetas que pasaban junto a nosotros hasta que reconocí bajo los árboles una figura familiar de la que no surgía el menor aroma a mortal. Entonces comprendí que Gabriel llevaba algún tiempo allí. La vi acercarse titubeante y en silencio, con expresión alarmada cuando vio la camisa de encaje manchada de sangre y las huellas de los golpes en la piel lechosa de Armand. De inmediato, extendió los brazos como si quisiera ayudarme a sostener la carga que éste representaba, aunque dio la impresión de no saber cómo hacerlo. A lo lejos, en algún rincón de los jardines en sombras, acechaban las demás criaturas. Oí su presencia mucho antes de verlas. Nicolás formaba también parte del grupo. Las criaturas y su nuevo compañero habían acudido desde muchos kilómetros de distancia siguiendo el mismo impulso que Gabriel, atraídos por el tumulto o por algún vago mensaje que yo era incapaz de imaginar, y ahora se limitaban a esperar y observar mientras nosotros continuábamos nuestro camino. Gabriel y yo condujimos a Armand a las caballerizas y allí le ayudé a montar en mi yegua, pero me dio la impresión de que podía caerse en cualquier momento y decidí montar detrás de él. De este modo, los tres iniciamos nuestra cabalgada. Mientras cruzábamos los campos al galope, medité sobre lo que me disponía a hacer. Me pregunté qué representaría llevar a Armand a mi guarida. Gabriel no formuló la menor protesta y se limitó a dirigirle una mirada de vez en cuando. No capté ninguna reacción por su parte, y, allí sentado delante de mí, le vi menudo y reservado, liviano como un chiquillo pero en absoluto infantil. Sin duda, Armand había sabido siempre el paradero de la torre, ¿le habían impedido el paso los barrotes y las verjas? Y ahora, yo mismo me proponía franquearle la entrada. ¿Por qué no me decía algo Gabriel? Aquel era el encuentro que habíamos deseado, el momento que habíamos estado aguardando, pero ella conocía sin duda lo que Armand acababa de intentar. Cuando por fin desmontamos, él se adelantó unos pasos y esperó luego a que yo alcanzara la verja. Cuando hube puesto la llave en la cerradura, me volví a observarle preguntándome qué promesas podía uno exigir de un monstruo como aquel antes de abrirle la puerta. ¿Tenían algún significado para las criaturas de la noche las antiguas leyes de la hospitalidad?
Sus grandes ojos castaños tenían un aire derrotado, casi somnoliento. Me miró en silencio durante un instante y luego extendió el brazo izquierdo y cerró los dedos en torno al barrote de hierro del centro de la verja. Contemplé imponente cómo ésta empezaba a soltarse de la piedra con un profundo sonido rechinante. Sin embargo, Armand se detuvo en ese momento y se contentó con doblar un poco el barrote. La incógnita estaba despejada, nuestro congénere podría haber entrado en la torre en cuanto lo hubiera deseado. Examiné la barra de hierro que acababa de doblar. Yo había derrotado a Armand. ¿Sería capaz también de repetir lo que él acababa de hacer? Lo ignoraba. Y, si era incapaz de calcular mis propios poderes, ¿cómo podría nunca calcular los suyos? Vamos, dijo Gabriel con cierta impaciencia, y abrió la marcha escaleras abajo hacia la cripta de las mazmorras. En la estancia hacía el mismo frío de siempre, pues el vigorizante aire primaveral no llegaba nunca hasta allí. Gabriel preparó un buen fuego en la vieja chimenea mientras yo encendía las velas. Armand tomó asiento en el banco de piedra, observándonos, y pude apreciar el efecto que le producía el calor, el modo en que su cuerpo parecía hacerse un poco más grande, la manera como aspiraba el calor y se llenaba de él. Cuando miró a su alrededor, fue como si procediera a absorber la luz de la estancia. Su mirada era muy clara. El efecto que producía el calor y la luz en los vampiros era indescriptible, extraordinario. Y, pese a ello, la vieja asamblea de aquellos seres había renunciado a ambas cosas. Tomé asiento entre los bancos de piedra y dejé que mi mirada, como la de él, vagara por la amplia cámara de techo bajo. Gabriel había permanecido en pie hasta aquel momento y, llegados a ese punto, se acercó a Armand. Había extraído un pañuelo del bolsillo y le rozó la cara con él. Armand la miró igual que observaba el fuego y las velas y las sombras que se agitaban en el curvo techo. Su presencia pareció interesarle tan poco como todo lo demás. Entonces, con un escalofrío, descubrí que las heridas de su rostro habían casi desaparecido ya. Los huesos volvían a estar soldados, la forma del rostro era la misma de siempre, y solo se le veía un poco demacrado debido a la sangre que había perdido. El corazón se me expandió ligeramente, en contra de mi voluntad, como ya me había sucedido en las almenas de la torre al escuchar su voz. Pensé en el dolor que había padecido hacía apenas media hora, en el Palais Royal, cuando la punzada de sus colmillos en mi cuello había puesto de relieve su falsedad. Sentí odio hacia él. Pero no pude dejar de mirarle. Gabriel le peinó, tomó sus manos y las limpió de sangre. Y, mientras ella lo hacía, Armand ofreció un aspecto desvalido e impotente. En cambio, el rostro de Gabriel no era el de un ángel auxiliador, su expresión era más bien de una gran curiosidad, de un intenso deseo de estar cerca de él y de tocarle y de examinarle. Ambos quedaron mirándose fijamente bajo la luz trémula de la estancia. Armand se encorvó ligeramente hacia adelante y volvió de nuevo la mirada, sombría y llena de expresión ahora, hacia el fuego del hogar. De no ser por la sangre de su pechera de encaje, tal vez podría haber pasado por humano. Tal vez, ¿qué vas a hacer? Le pregunté, para que Gabriel fuera testigo de su respuesta. ¿Te quedarás en París y dejarás que Eleni y los demás continúen su existencia? No tuve respuesta. Sus ojos me repasaban, estudiaban los bancos de piedra, los sarcófagos. Los 3 sarcófagos. Sin duda, debes saber qué andan haciendo, insistí. ¿Abandonarás París o seguirás en la ciudad? Me dio la impresión de que trataba de hablarme otra vez sobre la importancia y la enormidad de lo que les había hecho a él y a los componentes de la asamblea, pero tal impresión se desvaneció. Por un instante, su cara fue una mueca de dolor y pesar. Una mueca de derrota, llena de humana infelicidad. Me pregunté qué edad tendría, cuánto tiempo haría que había sido un humano con aquella apariencia juvenil. Armand captó mi pregunta, pero no respondió. Miró a Gabriel, que estaba de pie junto al fuego, y volvió luego la vista hacia mí. Entonces, en silencio, le oí decir, «Ámame. Lo has destruido todo, pero, si me amas, podrás ser restaurado bajo una nueva forma. Ámame». Aquella muda súplica poseía, no obstante, una elocuencia imposible de expresar en palabras. «¿Qué puedo hacer para que me quieras?», añadió en un susurro.
¿Qué puedo ofrecerte? El conocimiento de todo lo que he presenciado, los secretos de nuestros poderes, el misterio de lo que soy. Replicarle me pareció una blasfemia, y, como ya sucediera junto a las almenas, me descubrí al borde de las lágrimas. Pese a la nitidez de sus silenciosas comunicaciones, la voz de Armand puso en eco enternecedor a sus sentimientos al hacerse audible. Igual que en Notre Dame, se me ocurrió que hablaba como lo harían los ángeles, si existían. Sin embargo, pronto aparté de mi cabeza aquel pensamiento irrelevante, aquella distracción. Armand se hallaba ahora justo a mi lado y me pasaba el brazo por la cintura mientras apoyaba la frente en mi mejilla. Volvió a lanzarme su invitación, no el seductor requerimiento, exuberante y profundo, de nuestro encuentro en el Palais Royal, sino aquella voz que me cantaba desde la distancia. Y me dijo que había cosas que él y yo conoceríamos y que los mortales nunca sabrían. Me dijo que si me abría a él y le entregaba mi fuerza y mis secretos, él me entregaría los suyos. Me aseguró que había sido empujado a intentar destruirme, y, que me amaba tanto que no podía hacerlo. Era una confesión tentadora, pero presentí un peligro. La palabra que acudió espontáneamente a mi cabeza fue, cuidado. Ignoro qué vio u oyó Gabriel. Tampoco sé qué sintió. Instintivamente, evité la mirada de Armand. En aquel instante, fue como si no hubiera nada en el mundo que deseara tanto como mirarle de frente y comprenderle, pero, de algún modo, supiera que no debía hacerlo. Volví a ver los huesos bajo les Innocents, el parpadeo de los fuegos infernales que había imaginado en el Palais Royal. Y ni todo el encaje y el terciopelo dieciochescos lograron darle un rostro humano. No pude ocultarle lo que sentía y me dolió no poder explicárselo a Gabriel. Y el terrible silencio entre ella y yo resultó, en aquellos momentos, casi insoportable. Con él, en cambio, podía hablar, sí, con él podía vivir sueños. Un sentimiento de temor y respeto me impulsó a abrir los brazos para estrecharle entre ellos y así lo hice, debatiéndome entre la confusión y el deseo. Deja París, sí, me susurró. Pero llévame contigo. Ahora ya no sé cómo existir en la ciudad. Voy dando tumbos por un carnaval de horrores. Por favor, no. Me oí decir, como si me lo dijera exclusivamente a mí mismo. ¿No tengo ningún valor para ti? Quiso saber él. Se volvió hacia Gabriel, y ésta le miró con una expresión angustiada, sin pronunciar palabra. No tuve modo de saber qué decía su corazón y, para mi pesar, advertí que Armand estaba hablando con ella y me mantenía al margen de la conversación. ¿Qué le respondería Gabriel? Pero, en ese momento, Armand se puso a implorarnos a ambos. ¿Acaso no existe nada, fuera de vosotros mismos, que os merezca respeto? Esta misma noche podría haberte destruido, le recordé, si no lo he hecho, ha sido precisamente por respeto. No, replicó, sacudiendo la cabeza de una manera pasmosamente humana. Tú jamás habrías podido hacer tal cosa. Sonreí. Probablemente estaba en lo cierto, pero Gabriel y yo le estábamos destruyendo por completo de otra manera. Sí, es cierto, me estáis destruyendo, reconoció Armand, y, con un susurro, añadió, ayudadme, concededme unos años más, unos pocos años de todos los que tenéis ante vosotros. Os lo ruego. Es lo único que os pido. No. Repetí. Armand estaba a apenas un palmo de mí, en el banco de piedra. Me estaba mirando y presencié de nuevo el horrible espectáculo de su rostro frunciéndose, haciéndose más y más sombrío y hundiéndose en sí mismo, presa de la rabia. Era como si estuviera formado de materia real. Solo su voluntad le mantenía fuerte y hermoso. Y, cuando el flujo de su voluntad se interrumpía, su figura se fundía como una muñeca de cera. Con todo, como antes sucediera, se recuperó casi instantáneamente. La alucinación había pasado. Se puso en pie y se apartó de mí hasta quedar frente al fuego. La fuerza de voluntad que surgía de él era palpable. Sus ojos parecían algo ajeno a él y a cualquier cosa terrenal. El fuego que refulgía detrás de él formaba una aureola espectral en torno a su cabeza. Yo te maldigo. Musitó. Noté como una varada de miedo. Yo te maldigo, repitió,
acercándose aún más. Ama a los mortales, pues, y sigue viviendo como lo has hecho, temerariamente, con apetencia por todo y amor a todo, pero llegará un momento en que solo podrás salvarte el amor de los que son de tu estirpe. Dirigió una mirada a Gabriel y añadió, y no me refiero a criaturas como esa. Sus palabras eran tan fuertes que no pude ocultar el efecto que me producían. Me descubrí levantándome del banco y alejándome de él hacia Gabriel. No vengo a ti con las manos vacías, insistió, dulcificando la voz deliberadamente. No vengo a suplicarte sin nada que ofrecer a cambio. Mírame. Dime que no necesitas lo que ves en mí, que no necesitas a alguien con la fuerza suficiente para ayudarte a superar las penalidades que te aguardan. Sus ojos lanzaron una mirada centelleante a Gabriel y, por un instante, se mantuvieron fijos en ella. Noté cómo se ponía en tensión y empezaba a temblar. Déjala en paz. Exclamé. No sabes qué le estoy diciendo, contestó fríamente. No pretendo hacerle daño. ¿Pero no ves lo que has hecho ya, con tu amor a los mortales? Si no le detenía a tiempo, Armand diría algo terrible, algo que nos haría daño a mí o a Gabriel. Él sabía todo lo sucedido con Nicolás. Tuve la certeza de que así era. Y comprendí que, si en algún recóndito rincón de mi alma deseaba el fin de Nicolás, Armand lo sabría también. ¿Por qué le había dejado entrar en mí? ¿Por qué había pasado por alto lo que podía hacerme? Ah, pero si siempre es una parodia, ¿no lo ves? Continuó con el mismo hablar reposado. En cada ocasión, la muerte y el despertar devastarán el espíritu mortal. Uno te odiará por haberle quitado la vida, otro se lanzará a excesos que tú desprecias. Un tercero surgirá loco furioso y otro será un monstruo que no podrás controlar. Uno sentirá celos de tu superioridad y otro te cerrará sus pensamientos. Al decir esto último, lanzó de nuevo su mirada a Gabriel con una media sonrisa. Y el velo siempre caerá entre vosotros. Crea una legión y seguirás estando siempre solo. Eternamente. No quiero escucharte más. Todo esto no tiene sentido, afirmé. La cara de Gabriel había experimentado un cambio amenazador. Tuve la certeza de que, en aquel momento, le estaba mirando con odio. Armand emitió un áspero ruido que quería ser una risa. Amantes con rostro humano. Me dijo, burlón. ¿No ves lo equivocado que estás? Ese otro siente por ti un odio más allá de toda razón y ella, bien, la roja sangre la ha hecho aún más fría, ¿no es cierto? Pero incluso a ella, pese a su fortaleza, le asaltarán momentos en los que ser inmortal le dé miedo. ¿A quién culpará entonces por haberle hecho lo que es? Estás loco, masculló Gabriel. Al violinista, trataste de protegerle, continuó. Pero a ella. A ella no intentaste protegerla en ningún momento. No digas nada más, repliqué. Haces que te odie. ¿Es eso lo que quieres? Sea como sea, digo la verdad y tú lo sabes. Pero lo que nunca sabréis, ninguno de los dos, es toda la profundidad de vuestro odio y resentimiento mutuos. O de los sufrimientos. O del amor. Hizo una pausa y fui incapaz de decir nada. Armand estaba haciendo exactamente lo que yo temía y yo no encontraba el modo de defenderme. Si me dejas ahora con esta, prosiguió, volverás a hacerlo. A Nicolás no le has poseído nunca. Y ella ya está preguntándose cómo podrá librarse de ti. Y, al contrario que ella, tú no soportas estar solo. No pude responder. Los ojos de Gabriel se empequeñecieron y el rictus de su boca se hizo un poco más cruel. Y así llegará el momento en que busques a otros mortales con la renovada esperanza de que el rito oscuro te proporcione el amor que anhelas. Y con estas criaturas recién mutiladas e impredecibles intentarás moldear tus ciudadelas contra el tiempo. Pues bien, verás cómo se transforman en prisiones si duran más de medio siglo. Te lo advierto, solo con la ayuda de los que son tan poderosos y sabios como tú podrá alzarse la verdadera ciudadela contra el tiempo. La ciudadela contra el tiempo. Incluso en mi ignorancia, las palabras tenían su fuerza. El miedo que había en mí estalló, se expandió hasta abarcar otras 1000 causas. Por un segundo, Armand pareció distante, indescriptiblemente hermoso a la luz del fuego.
Los mechones oscuros de su cabello castaño rozaban apenas su fina frente y tenía los labios abiertos en una sonrisa beatífica. Ya que no podemos tener el viejo orden, ¿por qué no tenernos el uno al otro? Preguntó de pronto, y su voz volvió a ser una seductora invitación. ¿Quién más puede entender tus sufrimientos? ¿Quién más sabe qué pasó por tu mente esa noche en que saliste al escenario de tu pequeño teatro y aterrorizaste a todos aquellos a quienes habías amado? No hables de eso, murmuré. Pero sentía que me iba ablandando, arrastrado por sus ojos y su voz. Estaba muy cerca del éxtasis que me había embargado aquella noche en las almenas. Usando toda mi fuerza de voluntad, extendí los brazos para asirme a Gabriel. ¿Quién entiende lo que pasó por tu cabeza cuando mis renegados seguidores, recreándose con la música de tu preciado violinista, imaginaron su espantosa empresa en el bulevar? No repliqué. El teatro de los vampiros. Sus labios se estiraron en la más triste de las sonrisas. ¿Comprende ella la ironía, la crueldad que encierra? ¿Sabe ella lo que sentías cuando salías a aquel escenario como galán joven y escuchabas al público vitoreándote? ¿Cuando el tiempo era tu amigo, y no tu enemigo como ahora? ¿Cuando entre bambalinas abrías los brazos y tus amantes mortales acudían a ti, tu pequeña familia, apretándose contra ti? Basta, por favor. Te pido que pares. ¿Alguien más conoce el tamaño de tu alma? Brujería. ¿Había sido utilizada alguna vez con más habilidad? ¿Y qué era lo que nos estaba diciendo en realidad bajo aquel líquido fluir de palabras hermosas? Venid a mí y seré el sol en torno al cual giréis en órbita, y mis rayos dejarán al descubierto los secretos que os ocultáis el uno al otro, y así yo, que poseo hechizos y poderes de los que no tenéis la menor idea, os controlaré y os poseeré y os destruiré. Ya te lo he preguntado antes, dije. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres de verdad? A ti. Respondió. A ti y a ella. Quiero que nos convirtamos en terceto en esta encrucijada. ¿No que nos rindamos a ti? Sacudí la cabeza en gesto de negativa. Y advertí la misma alarma y repulsión en Gabriel. Armand no mostró enfado, ahora no había malevolencia en él. Y, sin embargo, volvió a decir en el mismo tono de voz seductor, te maldigo. Fue como si lo recitara. Me ofrecí a ti en el momento en que me venciste, continuó Armand. Recuérdalo cuando tus hijos tenebrosos arremetan contra ti, cuando se levanten frente a ti. Recuérdame. Me sentí abrumado, más perturbado incluso que tras el triste y horrible adiós a Nicolás en el local de Renaud. Durante nuestro encuentro en la cripta bajo Les Innocents, no había sabido qué era el miedo. En cambio, había empezado a tenerlo desde el momento en que habíamos entrado en la cámara donde ahora estábamos. Y Armand fue presa de un nuevo acceso de cólera, tan terrible que fue incapaz de controlarlo. Bajó la cabeza y desvió la mirada de mí. Se hizo pequeño, liviano, y permaneció plantado ante el fuego con los brazos apretados contra el cuerpo. Su mente empezó a lanzar amenazas contra mí y pude captarlas nítidamente, aunque Armand las silenció antes de que surgieran de sus labios. No obstante, algo perturbó mi visión durante una fracción de segundo. Quizá fue una gota de cera cayendo de una vela, o tal vez el parpadeo de mis ojos. Fuera lo que fuese, Armand desapareció de mi vista. O trató de hacerlo, pero le vi alejarse del fuego a grandes saltos, como un relámpago oscuro. No. Grité. Y, lanzándome contra algo que no podía ver siquiera, le agarré entre mis manos, sólido y material otra vez. Armand se había movido muy deprisa y, pese a ello, yo había sido más rápido. Nos quedamos frente a frente junto a la puerta de la cámara y, de nuevo, repetí mi escueta negativa sin dejar de sujetarle. No podemos separarnos así. No podemos decirnos adiós con este rencor, no y mi voluntad se desmoronó de pronto mientras abrazaba a Armand y me apretaba contra él para que no pudiera desasirse o tan siquiera moverse. No me importaba lo que Armand era, ni lo que había hecho en el maldito momento de mentirme, o incluso de intentar dominarme, no me importaba haber perdido mi condición de mortal y no poder recuperarla nunca más. Mi único deseo era que Armand se quedara allí. Quería estar con él, quería ser lo que él era y quería que todas las cosas que había dicho fueran ciertas. No obstante, nunca podrían ser como él las deseaba.
Nunca podría tener aquel poder sobre nosotros. Nunca podría apartar de mi lado a Gabriel. Con todo, me pregunté si Armand se daba perfecta cuenta de lo que nos pedía. ¿Era posible que creyera de verdad hasta en las palabras más inocentes que salían de sus labios? Sin una palabra, sin pedirle permiso, le conduje de nuevo al banco junto al fuego. Volví a presentir peligro, un terrible peligro, pero eso ya no tenía importancia, en realidad. Ahora, Armand tenía que quedarse allí con nosotros. Gabriel murmuraba algo para sí mientras deambulaba de un extremo a otro de la cámara con la capa colgada de un hombro. Casi parecía haberse olvidado por completo de nuestra presencia. Armand la observaba con atención. Gabriel, inesperada y bruscamente, se volvió hacia él y le dijo en voz alta, tú te acercas a él y le dices, llévame contigo. Le dices, ámame, y haces alusiones a unos secretos, a unos conocimientos superiores, pero no nos ofreces nada, salvo un puñado de mentiras. Os he mostrado mi capacidad para comprender, respondió él con un leve murmullo. No, lo que has hecho son triquiñuelas, replicó ella. Has creado imágenes. E imágenes bastante infantiles. Has atraído al Lestat al Palais Royal mediante los más elaborados engaños con el único propósito de atacarle. Y ahora, cuando se produce un momento de pausa en la lucha, no se te ocurre sino intentar sembrar disensiones entre nosotros. Sí, es cierto, antes trataba de engañaros, reconoció Armand. Pero las cosas que he dicho aquí son ciertas. Tú misma desprecias ya a tu hijo por su amor a los mortales, por su necesidad de estar cerca de ellos en todo instante, por su complacencia con el violinista. Tú sabías que el don oscuro enloquecería a éste, y sabes que finalmente te destruirá. Y ansias verte libre de todos los hijos de las tinieblas. No puedes ocultarme ese pensamiento. ¡Qué ingenuo eres! Exclamó Gabriel. Ves las cosas, pero no las entiendes. ¿Cuántos años duró tu vida mortal? ¿Recuerdas algo de esos años? Lo que has percibido en mí no es la suma total de la pasión que siento por mi hijo. Le he amado como nunca he querido a nada ni a nadie. En mi soledad, mi hijo lo es todo para mí. ¿Cómo es posible que no sepas interpretar lo que ves? Eres tú quien se equivoca, contestó él con la misma voz dulce. Si alguna vez hubieras querido de verdad a otro, sabrías que lo que sientes por tu hijo no es nada en absoluto. Todo esto no lleva a ninguna parte, intervine. Gabriel, sin el más ligero titubeo, replicó de inmediato a Armand. No, mi hijo y yo somos de la misma sangre en más de un sentido. En 50 años de vida, no he conocido nunca a nadie más fuerte que yo, salvo mi hijo. Y siempre podemos corregir lo que nos espera. ¿Cómo vamos a hacerte uno de nosotros si utilizas estas cosas para echar leña al fuego? Pero quiero que entiendas bien lo que te planteo. ¿Qué tienes para dar de ti mismo que nosotros pudiéramos querer? Mi guía y mi consejo, eso es lo que necesitáis. Apenas habéis iniciado vuestra aventura y carecéis de unas creencias que os sostengan. No podréis vivir sin un credo, sin un rumbo, millones de humanos viven sin guía ni credo. Eres tú quien no puede pasarse sin ellos, protestó Gabriel. Una oleada de dolor, de sufrimiento, surgió de Armand. Pero Gabriel continuó hablando con una voz tan monocorde y carente de inflexiones que casi era un monólogo. Yo también me hago preguntas, dijo. Hay cosas que deseo conocer. No puedo vivir sin regirme por una filosofía, pero esta no tiene nada que ver con viejas creencias en dioses o diablos. Empezó a deambular de nuevo por la estancia, sin dejar de mirarle mientras hablaba. Quiero saber, por ejemplo, por qué existe la belleza, por qué la naturaleza sigue creándola y cuál es el vínculo entre la vida de una tormenta de relámpagos y las sensaciones que nos inspira. Si Dios no existe y si estas cosas no están unificadas en un gran sistema metafórico, ¿por qué conservan aún tal poder simbólico sobre nosotros? Lestat lo denomina el jardín salvaje, pero a mí no me basta. Y debo confesar que esta curiosidad desquiciada o como quieras llamarlo, me aleja de mis víctimas humanas. Me conduce a campo abierto, lejos de las obras humanas. Y tal vez me aparte de mi hijo, que está bajo el embrujo de todo lo humano y mortal. Se acercó a Armand y entrecerró los ojos, mirándole cara a cara.
En aquel momento, nada en sus gestos delataba que era una mujer. Continuó hablando. Sea como sea, esta es la linterna con la que ilumino la senda del diablo. ¿Con cuál la has recorrido tú? ¿Qué más has aprendido, aparte de supersticiones y creencias en el diablo? ¿Qué sabes de nuestra especie y de cómo empezó a existir? Respóndenos a eso y quizá valga para algo. Aunque, por otra parte, puede que tampoco eso sirva para nada. Armand estaba estupefacto, sin recursos para ocultar su asombro. Miró a Gabriel con aire de confusa candidez. Luego se puso en pie y retrocedió, tratando obviamente de escapar de ella. Su mirada perdida en el vacío era la de un ser abatido, vencido. Se hizo el silencio, y, por un instante, sentí por Armand un extraño impulso protector. Gabriel había expresado la verdad desnuda de las cosas que le interesaban, como era su costumbre desde que yo recordaba, y, como siempre, lo había hecho con su hiriente indiferencia. Había hablado de lo que le interesaba a ella sin prestar la menor atención a lo que él sintiera. Ven a un plano distinto, al mío, le había dicho. Y él se había bloqueado, se había empequeñecido. Su grado de importancia estaba resultando alarmante y no daba muestras de recuperarse del ataque de Gabriel. Dio media vuelta y avanzó de nuevo hacia el banco como si fuera a sentarse, luego se dirigió a los sarcófagos y, finalmente, hacia la pared. Era como si aquellas superficies sólidas le repelieran, como si su mente chocara con un campo invisible que le rechazaba antes de alcanzarlas. Salió de la cámara, adentrándose en la estrecha escalera de piedra, y luego dio la vuelta y regresó. Su mente estaba cerrada ahora, o, peor aún, no había en ella pensamiento alguno. Solo pude captar las imágenes desordenadas de lo que veía ante sí, simples objetos materiales que brillaban bajo su mirada, la puerta tachonada de clavos de hierro, las velas, el fuego del hogar. Vi una detallada evocación de las calles de París, de los vendedores y de los pregoneros de periódicos, de los cabriolés, del sonido armonioso de una orquesta, de un horrible estruendo de palabras y frases de los libros que había leído tan recientemente. Todo aquello me resultaba insoportable, pero Gabriel, con un gesto firme, me indicó que me quedara donde estaba. Algo estaba impregnando la cripta. Algo estaba sucediéndole al aire mismo de la estancia. Algo cambió, aunque las velas seguían ardiendo y el fuego seguía crepitando y lamiendo las piedras ennegrecidas del fondo del hogar, y las ratas seguían corriendo por las mazmorras de los muertos, debajo de nosotros. Armand se detuvo bajo el dintel en arco de la puerta y pareció que transcurrían horas, aunque no era así. Gabriel estaba lejos de mí, en un rincón de la cámara, con una expresión fría en su rostro concentrado y unos ojos tan radiantes como pequeños eran. Armand se disponía a hablarnos, pero lo que iba a ofrecernos no era ninguna explicación. Las cosas que diría ni siquiera seguirían un orden. Era como si le hubiéramos abierto en canal y las imágenes que salían de él fueran de su sangre. Su figura era apenas la de un joven con los brazos cruzados sobre el umbral de la estancia. Entonces comprendí que era aquella sensación. Era una monstruosa intimidad con otro ser, comparada con la cual hasta el estasíame momento de dar muerte a una víctima resultaba aburrido y controlado. Armand estaba abierto a nosotros y no podía contener por más tiempo el deslumbrante torrente de imágenes que hacía que su vieja voz silenciosa pareciera fina, lírica y afectada. ¿Era aquel el peligro que había intuido yo todo el rato? ¿Era aquello lo que había desatado mi miedo? En el mismo instante de darme cuenta de ello, el miedo empezó a ceder. Parecía que todas las grandes lecciones de mi vida las había aprendido a través de la renuncia al miedo. Una vez más, se rompía la cáscara de miedo que me envolvía para que otra cosa surgiera a la vida. Nunca jamás en toda mi existencia, tanto mortal como inmortal, me había visto amenazado con una intimidad semejante. Gracias por dedicar tiempo a escuchar este audiolibro. Si deseas que continúe con esta fascinante historia, házmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte para no perderte futuros contenidos y si tienes alguna preferencia para la narración de otro libro déjame también saber en los comentarios. Tu apoyo significa mucho y si te gusta mi trabajo puedes apoyarme con un donativo a través del link que está en la descripción. Hasta la próxima.